Muy buenas, una vez más. Hoy, 11 de febrero, estamos en la taberna de Darwin, chicos. Y estoy aquí con mi compañero Víctor, una vez más. ¿Qué tal estás, Víctor? Muy buenas a todos, estupendamente, muchas ganas de empezar. Me alegro mucho. Siempre hay que estar bien, siempre hay que estar felices. Pero bueno, a veces no se puede. Y eso son cosas de la vida. Pero al Vaya final hay por Dios. que, hay que saber volver a levantarse y seguir felices. Claro que sí, eso siempre. Perfecto, chicos. Pues bueno, pues hoy os traemos dos noticias bastante interesantes. Os vamos a hablar de un meteorito bastante interesante, el meteorito Winchcombe, del Reino Unido. Y os vamos a hablar también de una serie de terremotos que ha sucedido recientemente en Turquía, que cuidadito, no sé, seguro que muchos estaréis informados y los que no, pues os informaremos ahora mismo, chicos. Bueno, pues podría empezar yo hablando del meteorito que cayó, bueno, ya ha llovido, cayó el 6 de marzo de 2021. El meteorito hasta la fecha más íntegro y que mejor ha caído a la Tierra. El que mejor se ha conservado y del que más datos se han podido sacar incluso. Este meteorito principalmente se consiguieron una pieza de 319,5 gramos, que es bastante para ser un meteorito, teniendo en Ostras, cuenta pedazo de que meteorito, ¿eh? sí, era un bicho curioso. Que no es, obviamente no es muy grande, pero para ser un meteorito es muy grande. Tener en cuenta que tiene que pasar por todo el sistema solar, atravesando planetas, otros asteroides, y luego, sobre todo, la entrada a la Tierra, que se desintegra, vamos, la absoluta mayoría del meteorito, claro. Sí, sí, Bueno, sí. pues el 6 de marzo se recuperó la pieza más grande intacta, que fueron de 152 gramos. Y luego, 7 días después, se pudieron recuperar hasta el total esparcidos, ya no en una pieza íntegra, hasta unos 531,5 gramos fue el total de este meteorito. Decir que se basa un 2% de carbono. De carbono que puede dar datos que luego explicará Iván sobre un tema muy curioso. Bueno, este Carbono. meteorito es una condrita. Sí, sobre el carbono y más cosas que tiene el meteorito que luego comentarás, ¿verdad? Importante marcar, chicos, el carbono es la vida. En plan, toda la vida que conocemos está compuesta por carbono, Claro, la materia somos seres orgánica. vivos basados en carbono nosotros, claro. Es lo Saber principal. que hay carbono en un meteorito nos da datos e información sobre nuestro origen. Permíteme terminar con las características del meteorito y luego vamos a esa parte que es la más interesante de la noticia, por supuesto. Sí, Bueno, continúa. decir que las condritas, que es este tipo de meteorito, son rocosos que no han sufrido procesos de fusión alguna, por lo que pueden aportar una gran cantidad de información sobre orígenes del sistema solar incluso, porque al ser tan viejos y estar tan íntegros o no haberse chocado con otros, pues se puede saber lo que es el antiguo sistema solar, no el nuevo, que mediante los choques y eso se ha ido modificando. Bueno, es un meteorito no metálico, o sea, rocoso. Claro, Sí, perdón, esto, bueno. Claro, es un rocoso meteorito. porque y no metálico porque no ha sufrido procesos de fusión, como hemos mencionado al principio. Importante. Claro, sí, me había liado por un segundo. Claro, eso es, al no haber sufrido colisiones ni ningún tipo de alteración atómica, vamos, pues sí, se mantiene totalmente íntegro y como podría ser uno del sistema solar antes de la formación de la Tierra, incluso, si nos ponemos Sí, ya para los que tope sepáis esperanza. poco, para los que sepáis poco de geología, la temperatura, las presiones propician un cambio en los materiales y formación de metales. Así Y es. lo que resulta en este meteorito es que no ha estado afectado apenas por este tipo de procesos, por lo tanto está casi intacto. Es lo que está hablando Víctor. Eso es. Y también tener en cuenta que de los minerales que lo conforman, se tiene agua encerrada dentro de ellos. Y que puede ser que fue alrededor del 11% del peso total del meteorito. Y bueno, Iván, ¿qué nos puedes decir tú acerca de esto? El agua, el agua es vida, es lo que dicen siempre. Y fíjate qué curioso. Pues es que en la noticia que comentan en el National Geographic, pues que el agua
procede de las primeras etapas del sistema solar. Es decir, el agua está encerrada en unos minerales los cuales han procedido de esas etapas. Es decir, ya tenemos un registro claro de una época muchísimo más anterior de la nuestra. Y podemos tener cierto... como una especie de noción, ¿no? De que eso nos da información sobre el origen de la vida, ¿no? Claro. Pues Ajá. qué curioso que este agua, según Ashley King, una doctora experta en meteoritos del Museo de Historia Natural de Londres, y también coautora de un estudio que bajo el título The Whitcomb Meteorite, A Unique and Pristine Witness from the Outer Solar System, sería en inglés, en español sería pues el meteorito de Whitcombe, una única y prístina, pues, ¿cómo decirlo? Witness Victor en inglés, pues, una reliquia, ¿no? Sí, del se puede traducir. sistema solar exterior. Pues esta revista publicada en Science Advance decía lo que hemos dicho, que la composición de su agua era muy similar a la de los océanos de la Tierra. Y Efectivamente. del mismo modo, los aminoácidos, ojo, estamos hablando de aminoácidos. Los aminoácidos es lo que los biólogos llamamos como la estructura básica de la vida. Todo lo que conocemos está hecho de aminoácidos. Todo. O casi todo. Son lo que componen las proteínas, y estas mismas proteínas componen orgánulos, que los orgánulos forman células, que las células forman tejidos, y ya sabéis la historia. Pues resulta que encontraron aminoácidos dentro de este meteorito. ¿Y qué pasa con estos aminoácidos? Pues que lo cambian todo, tío. Estos aminoácidos, te acabo de incluir, que son los mismos que conforman el ADN. El ADN de todas las especies vivas de la Tierra, prácticamente. Claro. Todas las desarrolladas sin falta. Por lo que El se ADN... puede dar un indicio de que mediante el propio meteorito, una de estas cualidades tuviera algo que ver con la propia formación de la vida, al caer aminoácidos que luego formarían el ADN, que llevarían a todo el proceso de evolución hasta nuestros días. Sí, es un poco un apoyo a esta teoría de que la vida surge de los meteoritos, que trajeron ciertas cantidades de aminoácidos que poco a poco fueron evolucionando. Claro. Muy interesante, la verdad, esta noticia. También darse cuenta, me voy un poco por las ramas, que el ADN es la molécula básica de la vida, porque fue, ya bien por azar o por suerte, la molécula que quiso sobrevivir. El ADN no es otra cosa que una molécula que quiso sobrevivir. Y se inventó miles de mecanismos y patrañas para hacerlo. Pues uno lo hizo con alas. Al tener alas podía evitar a los depredadores del suelo y cazar insectos de ahí. Otros lo hacen siendo depredadores más largos. Eso es la evolución. La evolución es el ADN intentando sobrevivir, evolucionando en diferentes cuerpos, en diferentes especies, siendo el ADN la molécula que elige, la molécula que hace las cualidades y que se adapta en función de las que sobreviven y las que no. Si cualquier otra molécula hubiera querido sobrevivir, hubiera sido la historia diferente, pero le tocó el ADN y aquí estamos. Así es. Pero fíjate qué curioso, pues es que todo lo que ha sucedido, todos los cambios, toda la variación ha sido por errores. Claro. Todo por mutaciones. Y toda esta variación genética ha causado la evolución. Yo que sé, pues, por ejemplo, podemos hablar de especies que de repente, pues, les empezaron a salir, sufrieron una mutación y se empezaron a salir unas protoplumas. Y estos fueron, pues, las primeras aves, que eran dinosaurios. Fíjate. Por cierto, mencionar, chicos, mañana es el aniversario de Darwin. Ahora que estamos hablando de evolución. De evolución, Evolución, claro, no puede faltar.
grande Darwin, sobre la Sí, selección natural. nuestro patrocinador de la taberna de Darwin, ¿no? Con su nombre. Sí, no sé. Sí. Qué menos que mencionarle. Y nada, mañana ya le felicitaremos por su cumple. Sí, haremos un pequeño especial sobre él. Bueno, sí, ya se verá. Ya, a ver, pues si está subido ya lo sabréis. Me gustaría antes de pasar mencionar, un segundo y me acuerdo ahora, que este meteorito ahora está esparcido en tres, o sea, una vez estudiado y analizado, ya es en 2021, vamos, ya tuvieron tiempo. Ahora está distribuido en tres museos diferentes de Reino Unido. Y que este meteorito antes formaba parte de un gran asteroide del que se separó, simplemente por separarse, no se chocó con ningún otro, no tuvo la fusión que dijimos antes. Y que fue hace aproximadamente 300.000 años cuando se separó de este. Interesante. Y pudo pesar en su formación a cerca de unos 30 kilogramos, de los cuales pues, se recuperó eso, el medio kilogramo o 531 gramos. Vamos. Fíjate, lo que se lleva la atmósfera. Sí. Y mucho me parece 531. Les hay de 100 kilogramos que llegan aquí 2 gramos y da gracias. También Sí. ha tenido suerte nuestro amigo Winchombe. Winsome. Pues es que. ¿Cómo se decía? Sí, Winchombe. Pero Ah, tranquilo. perdón. Tranquilo, es que nombres muy raros, la verdad. Pero sí. Sí, tampoco sé muy bien pronunciarlo, la verdad. Porque hablaban, por ejemplo, en la noticia en National Geographic, dijeron que este meteorito había caído en Winscombe, en Gloucestershire, no sé cómo pronunciarlo, la verdad, en Reino Unido. Otros ingleses. En plan, nombres muy raros, la verdad. No sé si era por Reino Unido o por estos sitios anglosajones. En Reino Unido era, no me acuerdo en qué zona. ¿Sabes? Hay un vídeo de un señor que está dando el tiempo y tiene que hablar de un pueblo y literalmente el nombre del pueblo es súper largo y tarda como un minuto para decirlo. No, estos ingleses, otra cosa Muy no, pero bestia. para poner consonantes, ahí, entre vocal y vocal, te meten 7 fácil y se cantan anchos. Sí. No sé si era exactamente en Inglaterra, tío, pero Bueno, te puedo decir sería que alguno de herencia anglosajona. sí, por esa zona, más por el norte, sí. Y eso te diré. Bueno, no sé, entre todos hagamos más y yo creo que podemos pasar a hablar ya de la noticia importante que ha tambaleado el mundo la última semana. ¿Parece? Sobre todo Turquía. Turquía y parte en Siria, claro. Sí. Sí. Pues cuenta, ¿no? ¿Sabes más o menos cómo se formó? ¿Qué pasó en esta zona? Hablando geológicamente. Pues bueno, para los que no estéis informados, recientemente ha habido una serie de terremotos en Turquía. Hay una noticia de la CNN que comenta que se han registrado 100 réplicas hasta ahora. Y esta noticia es de hace 5 días. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Y estamos hablando de una magnitud del terremoto de 7,8. ¿Vale? Importante. Pues bueno, pues 7,8, ¿qué se considera dentro de esta escala? pues bastante alto, la verdad. ¿Es mucho? Es bastante, sí. Sí. ¿Es sobre 10? Escala, ¿sabes? Pues tengo entendido que sí, pero bueno. Vale, entonces sí es bastante, es un notable alto, sí. Sí. Pues resulta... Vale, continúa, perdón. Resulta que tenemos registrados principalmente 2 terremotos de 7,8 y 7,5 de magnitud, ¿vale? Aquí tenemos de fuente el National Geographic otra vez. Que... Nuestro fiel sponsor. Sí. Vamos a tener que hablar con ellos algún día. Sí. Cobrarles por patrocinio o algo. No. Así, a mí me parece que lo que hacen de poner las noticias para que la gente lo pueda ver de esta forma. Sí, ahora que hacen un gran labor de divulgación científica, la verdad. No nos podemos quejar. Sobre todo son artículos periodísticos más sensacionalistas, no tampoco son muy
muy serios, pero está bien porque la gente tampoco, cuando se quiere informar sobre estos temas, Lo tampoco hace más quiere ameno irse también. al Science, por ejemplo, y leerse un Ya, artículo científico súper complejo que muchas veces no va a entender. claro, eso es. Lo acercan más a la gente, sí. Sí, básicamente, esa es un poco la función de este tipo de revistas, ¿no? Mm. Pues bueno, como comentaba, pues estos dos terremotos han causado destrozos, han provocado miles de víctimas. Hablamos del sudeste de Turquía y el norte de Siria. Bueno, pues tenemos que esta zona ha sufrido un montón de seísmos a lo largo del tiempo. Para los que no sabíais, esta zona ha sufrido 50 temblores fuertes en el último siglo, lo cual es una brutalidad. Es Hasta muchísimo. ahora, sí, muchísimo. Hasta ahora se consideraba como el sismo más grave de la historia el que ocurrió en 1939, que dice aquí que se saldó con 32.000 víctimas, que fue en la provincia de Erzincan. El presidente turco incluso dijo, el presidente turco se llama Recep Tayyip Erdogan, afirmó que esta tragedia fue la mayor tragedia que se sufrió en el país. Luego, ¿por qué? ¿Por qué esta zona tiene tantos seísmos? ¿Por qué pasa tanto, no? Pues es que resulta Ajá. que en esta zona convergen 4 placas tectónicas, no 2, no 3, 4. 4 Las de placas. Anatolia, apunta, Víctor, Anatolia, Punto a punto. Arábiga, Euroasiática y Africana, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que sucede Ajá. con las placas tectónicas? Las placas tectónicas, para los que no sepáis, son grandes masas de corteza que flotan sobre la litosfera, ¿de acuerdo? Que está situada, es una capa de la corteza que está casi tocando con el manto. El manto es la parte de la Tierra que está más fundida. Y entonces, esto lo que causa es que estas placas se estén moviendo por la convección del manto. Al estar fundido, pues este sufre la convección como el aire, ¿no? El aire pesado baja. Es lo que comentábamos, ¿no? Sobre la densidad. ¿Os acordáis que en el anterior programa hablamos del olor y el ciclo que tomaba el olor, ¿no? Sí, ¿Te lo de acuerdas, perros. Víctor? Sí, ¿Cómo no? pues pasa mismo en las placas tectónicas. Ese motor es el que hace que estas placas se muevan. Pues vale, ¿qué es lo que sucede? Pues estas placas van a ir chocando y chocando, ¿no? Y esto es lo que va a causar las líneas de falla. ¿De acuerdo? Los terremotos, la mayoría, van a suceder en estas, que van a originar fracturas en la superficie del planeta. Entonces, diríamos que en esta región existirían dos grandes fallas transformantes. Es decir, tendríamos registro de dos grandes fallas que tocarían estas cortezas que habíamos mencionado, estas placas. Bien, pues tenemos la falla de Anatolia septentrional, que sería de unos 1000 kilómetros de longitud. Y esa Y la corresponde, falla, si no me equivoco, perdona, la Anatolia corresponde a la península de Turquía, la península anatólica, ¿no? Si no mal recuerdo. sí, lo estoy mirando ahora mismo el mapa y sí, es Ajá. eso. Sí. Vale, bien. Continúa. Y luego tendríamos la falla de Anatolia Oriental. Básicamente, Turquía, lo que pasa con Turquía es que está literalmente rodeada por dos fallas. Y eso crea un montón de actividad sísmica. Y eso es lo que ha causado tantos terremotos. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué sucede con estas placas tectónicas? Las placas tectónicas, por el movimiento, por la convección, se van a empezar a empujar entre sí, se empujan. ¿Y qué sucede? Pues que a veces pues se pueden llegar a atascar, ¿no? Como una puerta que se abre y se cierra, ¿no?
que la puerta está rozando constantemente con lo que sea, con la pared, ¿no? Pues imagínate, por ejemplo, que a veces las puertas, si tienen muchos años, acaban atascándose, ¿no? Debido a lo que se llama fricción, a lo que se llama rozamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vosotros, para que lo entendáis, ¿no os pasa, por ejemplo, cuando estáis cuando se os atasca la puerta y queréis abrirla, ¿no? Y tenéis que empujar muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y se empieza a acumular fuerza y fuerza y fuerza. Y llega un momento en que empujáis suficientemente fuerte para que se abra y sale como disparada. No sé si me entiendes, Víctor. Sí, sí, creo que lo entiendo. Sí, pues Sí, que justo entonces, el punto donde rompe y se abre. exacto. Pues esto es lo mismo que pasa con las placas tectónicas. Las placas tectónicas están tocando, se choca y se choca y se choca, se van a atrapar, se van a atascar y van a querer liberarse. Y para liberarse van a acumular muchísima, pero que muchísima presión. Y en el momento en el que se liberan, van a soltar una gran cantidad de energía. Y esta energía es la que vamos a ver reflejada en lo que serían los terremotos o los tsunamis. Los tsunamis, sobre todo cuando estas placas tectónicas convergen bajo de agua. ¿Y qué más podemos decir sobre esto? Pues nada más, la verdad. ¿Quieres mencionar alguna cosilla Yo más? me gustaría, claro, yo me gustaría comentar, porque esto ha tenido un gran impacto social y por supuesto humano. Ha habido un número bastante alto de víctimas y es una catástrofe notoria que probablemente nos acordaremos de ella. Bueno, pues decir que respecto a pérdidas, ha habido en total unas 25.000 muertes. Se estima que al menos 25.000, perdón. Se han confirmado 21.848 en la zona de Turquía y 5.276 en la zona del norte de Siria. En total ha habido al menos 12.000 edificios colapsados, que teniendo en cuenta la cantidad de gente fallecida, es poco menos de la mitad, por lo que de cierto modo han tenido suerte, porque haber 12.000 edificios, más o menos 2 con 3 personas por cada uno, han tenido en parte suerte. Me alegro bastante. Y luego, respecto a heridos, esperemos que no ascienda, claro. Respecto a heridos, se han contado al menos 85.000, habiendo 80.000 en la zona de Turquía y unos 5.000 en la zona de Siria. Lo que más preocupa ahora mismo a la ONU, a los directores generales de la ONU y a los encargados de esto, es que pueden llegar a unos 50.000 muertos, lo cual sería ya más del doble de la población de una ciudad hacia mediana, por lo menos de aquí de Cantabria. Media Santander. Pues sí, la verdad. Visto así, si lo comparas con tu ciudad, te das cuenta que es una cantidad enorme de gente por un terremoto. Es una bestialidad, ¿eh? Es una bestialidad. Claro. Bueno, respecto a la propia sociedad de Turquía, la sociedad, pues se han visto cosas que acaban sorprendiendo. Ahora mismo hay ciudades sumidas en el caos por delincuencia, por robos, por secuestros incluso. Hay más de 49 detenidos ya por saqueos. O sea, aprovechan la situación, incluso que haya zonas rotas, ¿no? Se rompe un escaparate, imagínate, por el terremoto y entran ahí y pillan toda la tienda. No fastidies, tío. No fastidies. Claro, en principio esta gente, claro, hay que ver que... Pues claro, obviamente está mal, pero luego también hay que pararse a pensar que su situación igual están saqueando comida porque les han destruido la casa, el terremoto. Ya, Entiendo sí. que está mal, pero hay que tener en cuenta la situación en la que se encuentran estas catástrofes en guerras. La gente ya cambia totalmente. En cierto modo, lo que hay que tener claro una cosa, y es que pues que la gente no hace las cosas porque le dé la gana. Claro. Que habrá alguno que se haya aprovechado, por supuesto, pero bueno, entiendo también que el sufrimiento y la necesidad te lleven a hacer cosas que no harías de normal, está claro. Claro, sí. La mayoría de la gente que hace cosas así, pues suele ser por esa razón. No porque le guste. Claro. Bueno, además de esto, ha habido convoyes
alemanes de ayuda que se han tenido incluso que retirar de dichas zonas. Eran convoys de ayuda humanitaria, de medicamentos, comida, que no han podido entrar a ciertas zonas porque no eran seguras. No eran seguras por la gente, no por el terremoto. No eran seguras porque algunos... Y además, sobre todo por la zona de Siria. Siria, no sé, probablemente sepáis que es una de las zonas más inestables del planeta, junto a Afganistán, Yemen y demás países. Por lo que en Siria sigue habiendo rebeldes en la zona norte. Entonces ahí cuesta más entrar, pero bueno, de momento han entrado a ayudarles. Con camiones humanitarios no ha habido ningún problema, espero que así sea, así siga. Y nada, de momento no ha habido problema respecto a eso. Esperemos que no También decir... Claro, esperemos que no. También cabe mencionar, y me parece curioso, que Turquía y Siria nunca se han llevado demasiado bien. Turquía invadió Siria en diversas ocasiones. Y por el motivo de conflictos con los rebeldes, con el pueblo kurdo sobre todo, que es una etnia minoritaria que está en Turquía, Siria y demás países, pues había una especie de tensión bélica entre Turquía y Siria. Esperemos, de cierto modo, que al haber habido esta catástrofe, pues de alguna manera dejen de lado ese conflicto diplomático que puede desatar en guerra en un futuro, esperemos que no. Y bueno, de esta manera pues se ayuden, sepan colaborar, sepan dejar de lado esto y pues ayudarse en una catástrofe humanitaria que antes que nada el socorrer a las familias y la gente que siguen muchos desaparecidos. Sí. Hablando de esto también, decir que países como Armenia, país muy enemigo de Turquía, ha abierto un corredor humanitario también, o sea, un corredor, perdón, de recursos para ayudar a diversas provincias de Turquía. O sea, se ve que realmente en tiempos de necesidad pues se dejan un poco de lado las hostilidades. Bueno, fíjate una cosa. Lo que ha pasado en Turquía es muy fuerte. Al final hay que prestar ayuda, ya solo por ser humanos. No sé si me entiendes. Claro, por la propia humanidad. Te dejas de tonterías, de conflictos entre países y de joder, es una persona la que está sufriendo, no es un político que me cae mal. Claro. Y eso. Bueno, decir que, por último, que lo he dicho, que antes mencionaste, Iván, que ha sido el peor acontecimiento ocurrido en esta región en por al menos un siglo. Sí. Teniendo en cuenta que ha habido guerras mundiales y ha habido un montón de cosas que obviamente no han sido pocas, las guerras civiles de Siria incluso. Sí, desde luego va a ser marcante en la historia. Esto en la región va a ser un duro golpe, está claro. Y decir que de momento en ayuda se evalúa que la enviada por la ONU se valora en unos 25 millones de euros, que esta cifra estará ascendiendo y probablemente a día de hoy sea incluso más del doble. Y nada, también mencionar que España mandó un convoy de la UME, Unidad Militar de Emergencias, creo. Y nada, llevan ahí prácticamente desde que empezó el terremoto. Luchando junto a muchos otros extranjeros. Algo hacemos. Claro, hombre. Y bueno, pues esperemos que os haya gustado. Hoy ha estado bastante entretenido, yo creo. Hemos tenido dos temas, aunque solo fueran dos, pues yo creo que les hemos compartido. Creo que os va a gustar. Creo que os va a parecer interesante. Bueno, creo que os ha gustado. Espero que os haya gustado. Esto lo digo cuando estamos terminando de grabar. No sé si me entendéis. En plan, con expectativas. Buah, seguro que será súper entretenido. Buah, increíble. Nah. A ver si es verdad. Esperemos. Y bueno, chicos, a ver si no mañana podemos hablar un poquito sobre Darwin, porque es su aniversario. Y si no, pues comentamos el fin de que viene, hablaremos un poquito sobre Darwin, si eso. Vale. Eso que no podemos dejar de lado alguno de Darwin, que es nuestra inspiración para estar aquí principalmente. Y nada, pues que estéis un poco más al día con la actualidad y con el fenómeno del meteorito también. Así que nada, nos vemos, si no mañana, la semana que viene. Así que nada, hasta luego.